Hola, hoy formé este cisne que puedo utilizarlo como florero o guardar lo que guste, frutero y pintarlo en otro color. Este es color blanco con diamantina cristalina. Y este es blanco y dorado. $60 centímetros de alambre. El molde lo dejo en la descripción, solo le da clic y le lleva el enlace de este molde. La pintura es color blanca. O puede utilizar también color dorado y esmalte o barniz acrílico. O solo dejarla en color blanca y ponerle diamantina en polvo cristalina. Envase de plástico desechable. Este es de 5 litros. Regla, cinta adhesiva, servilletas de papel, marcador, brocha, papel periódico, cartón, tijeras, pegamento blanco, pinturas acrílicas. Recortamos el molde y marcamos y recortamos en cartón 2 piezas de esta 2 piezas y de esta 65. Recortamos la base del envase desechable. De aquí hacia acá marcamos 8 centímetros y recortamos alrededor. Ahora marcamos la mitad de esta figura. Medimos alrededor y marcamos la mitad. Aquí está una marca y aquí está la otra. En esta, de aquí hacia acá, marcamos 4 centímetros. Con la punta del alambre, este alambre ya está doblado a la mitad. Aquí hacemos un orificio. Y acomodamos el alambre de esta forma. Ahora doblamos el alambre así. Y lo acomodamos. Vamos doblando el alambre. Aquí ponemos cinta. Por la parte de adentro también. Doblamos tiras de papel periódico de 15 centímetros de ancho. Lo doblamos así y acomodamos en el alambre. Ponemos la cinta. Envolvemos el alambre de esta forma. Así envolvemos todo el alambre. Así queda el alambre con las tiras de papel. En esta marca, de aquí hacia acá marcamos 3 centímetros. Igual de aquí hacia acá, 3 centímetros. Unimos estas 2 piezas con la cinta, solo por este lado. Y acomodamos aquí, en estas marcas que hicimos de aquí hacia acá de 3 centímetros. Acomodamos un lado. Aquí dejamos 7 centímetros y ponemos la cinta. De este lado hacemos lo mismo, donde están los 3 centímetros. Marcamos los 7 centímetros de aquí y ponemos la cinta. Ahora damos una capa de papel y pegamento en toda la pieza. Por la parte de afuera y de adentro. Este espacio así lo dejamos. Aquí doblamos el alambre de esta forma y aquí acomodamos papel periódico. Lo doblamos así. Estas tiras de papel periódico
Miden 20 centímetros de ancho. Aquí son 2 tiras y acomodamos. Ponemos la cinta. Aquí seguimos envolviendo tiras de papel que tienen 20 centímetros de ancho. Acomodamos así. Y aquí empezamos a envolver el alambre. Ponemos cinta. Al ir acomodando la tira de papel, vamos aplanando y dándole forma al cuello. Aquí está envuelto el alambre con las tiras de papel. Aquí dejamos sin el papel 3 centímetros para dar la forma de pico. Y aquí en la cabeza dimos otra vuelta con el papel. Acomodamos estas piezas de cartón aquí, ponemos pegamento en este lado. Y comenzamos aquí, donde está esta primer curva, ahí acomodamos el cartón. Y esta, que está recta, la acomodamos aquí en la base. Y ponemos una pinza. Y aquí cinta. En esta pieza ponemos pegamento blanco aquí y de este lado y tiras de papel. Tapamos este espacio. Aquí está. Ahora rellenamos este espacio con papel. Así queda relleno este espacio con el papel periódico. Ahora damos 2 capas de papel y pegamento en toda la pieza. Dejamos secar entre una capa y otra, con pedazos pequeños de papel. Aquí están las capas de papel y pegamento en toda la pieza. Para formar la cabeza fueron aquí 4 centímetros. Después de los 3 centímetros que forman el pico. Ahora ponemos aquí tiras de papel periódico. Aquí ponemos pegamento. Y de este lado también. Y acomodamos las tiras de papel periódico que miden 3 centímetros de ancho. Ponemos pegamento blanco sobre esta tira y acomodamos la siguiente. Aquí están las tiras de papel. Ahora acomodamos estas piezas aquí. Ponemos el silicón y acomodamos. Puede poner pegamento blanco y esperar que seque el pegamento blanco. Así acomodamos. Donde empieza la curva, acomodamos aquí. En la siguiente igual. Y en medio de estas dos acomodamos otra tira. Así quedan acomodadas estas figuras. 3 y 2 encima de estas. De este lado. De este lado igual, 3
y 2. Estas dos van al frente. Ahora acomodamos 2 aquí para tapar estos espacios. Recortamos esto. Ahora acomodamos figuras aquí, en este espacio, y recortamos. Acomodamos en medio de estas dos. Y doblamos hacia acá. Estas puntas de aquí también ponemos pegamento, silicón y acomodamos hacia acá. Así quedan acomodadas estas figuras. Aquí puse otra. Esta la dejamos así un poco levantada y esta sí la doblamos hacia acá. Recortamos estas figuras según lo ocupe. Primero medimos y luego recortamos. Aquí vamos a poner esta en el centro. Del otro lado hicimos lo mismo. De la misma forma acomodamos estas figuras aquí. Ponemos el silicón o pegamento blanco. Y la punta aquí dejamos un poco hacia afuera. Así. En medio de estas dos figuras ponemos las siguientes. Así acomodamos y rellenamos todo este espacio. Aquí están acomodadas estas figuras. Ponemos una en medio de dos. Esta es la segunda fila y la tercera. Aquí queda un espacio. Hacemos lo mismo. Ponemos otra figura para tapar ese espacio. Estos sobrantes de aquí los recortamos. Ponemos pegamento blanco y pedazos de servilleta de papel en toda la pieza. La servilleta de papel es para tapar los espacios que hay entre el cartón y las uniones del papel. Acomodamos la servilleta para que se noten las figuras de cartón. Ya seca la servilleta de papel, pintamos toda la pieza en color blanco. Y si gusta, poner color oro o dorado solo aquí en las puntas. Y aquí en el cuello. Si utilizó esta pintura blanca con color dorado, ponemos barniz o esmalte acrílico en toda la pieza. Aquí pinté en color naranja y con el marcador negro pintamos los ojos y esta figura de aquí.
Aquí le ponemos 2 puntitos. Si gusta pintarlo en blanco, antes de que seque la pintura ponemos la diamantina en polvo. Aquí le puse un pedazo de unicel y acomodé estas flores. Le mando saludos a Miguel Bautista. Muchas gracias por ver el video.